Muy buenos días, Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Freddy, muy bien. Mucho gusto, qué padre estar acá. Excelente, gracias por compartir con nosotros, gracias por tener este tiempo muy bonito y muy importante. Sé que eres una persona muy ocupada, pero aún así has tenido toda la intención amorosa No, de querer compartir con nosotros. no, Oyes, no, no, dime. no lo de ocupada, qué cosas. No, claro que no. No, No te aquí estamos, preocupes. con Bien, mucho excelente, gusto. Luisa. Bueno, tú estás aquí porque tú has hecho dos sesiones para dos familiares tuyos. En Sí, así es. principio, tu padrastro quien él no quiso publicar la sesión, no la pudimos ver o las personas no la pudieron ver, pero aún así tú vas a compartir los resultados, los antecedentes y los consecuentes. Y por otro lado también la sesión que es la de Teresa. Entonces básicamente es el testimonio de la sesión número 251 que se llama Draconiano, succión de energía, si ustedes la quieren ver y si alguno la vio, es bastante reciente, ¿no? Entonces estos son los resultados que a muy corto plazo pues ha tenido la oportunidad de experimentar Teresa. Entonces Luisa está aquí en representación de ambos para compartir acerca de esto, de cuál Sí. es el resultado post sesión y por esta razón te agradecemos mucho Luisa. Entonces, toma la palabra, cuéntanos. Pues nuevamente gracias, yo estoy muy emocionada. La verdad es que cuando uno tiene la sesión, uno sigue todas las recomendaciones, la de no estar expectante es la principal. Ujú. O para mí, porque yo siempre quiero ver como el resultado y mi esposo me decía, recuerda muy bien, el no estar expectante. Y yo, ok, ok, ok. Pues aún así, estoy muy emocionada, pero muy, muy emocionada porque los resultados fueron muy positivos y en muy poco tiempo. Fue un viernes cuando ese mismo día hice las dos sesiones porque el esposo de mi mamá estaba muy mal de salud, pero en una condición en la que no podía salir de la cama y, y la respuesta de sus hijos era, él ya va para el hospital. Y cuando yo supe que él ya tenía la intención de meterlo al hospital, dije, no, tengo que poder hacer algo ahorita porque yo decía, si lo meten en un hospital, capaz que ya de ahí ya no sale con todo lo que está pasando ahorita. Uy, sí. Y esa era mi mayor preocupación. Ujú. Entonces dije, va, es ahora cuando tiene que ser para mi tía y para el esposo de mi mamá. Entonces, ahorita te cuento de mi tía, lo que pasaba con ella, pero bueno, lo que me preocupaba mucho de Mundo era su salud, que él ya no se levantaba de la cama, tenía una actitud como, aunque todos estábamos ahí con él, su actitud era como si no, como si nosotros, él se sentía como si no le importara a las personas, pero cuando a mí me consta que todos tratábamos de estar ahí con él y bueno, se hizo la sesión y lo primero que se notó en él no fue un cambio en su cuerpo, sino su actitud, cómo su actitud cambió, cómo, cómo él me hablaba a mí, cambió toda su forma de ver las situaciones. Ahora él mismo viene y me dice, hija, yo quiero que tu mamá no se preocupe tanto por las cosas. Lo que salió en la sesión de Mundo fue muy emotivo porque él era una persona, él es una persona que de pronto como le cuesta ver cosas nuevas y cuando yo Ujú. le hablé de la hipnosis, él no estaba muy de acuerdo. Y entonces, cuando empezó la sesión, fue sorprendente como era como si fuera él el que estaba hablando a través de Magda, las cosas que dijo, su sentimiento sincero de gratitud me lo externó en persona después y no sé, ha sido muy bonito ver cómo primero fue ese cambio de actitud, de su actitud y luego eso se reflejó en su cuerpo en muy poco tiempo. Ahorita ya se levanta de la cama, ya puede comer, a mí me preocupaba mucho que no podía comer, ahorita ya Wow. puede comer, y mi mamá no deja de hablarme todos los días y decirme, yo no sé qué le hicieron, pero está genial. Y yo, no, mami, no, no, no le hicieron nada. Él, o sea, es él solo el soltar algunas creencias. Lo que salió en el caso del señor Mundo es que él tenía muchas creencias. Yo estoy en México y acá pues tenemos nuestro conjunto de cultura que nos definen como el típico hombre mexicano o el típico macho mexicano, ¿no? Y él tenía estos detalles. Cuando él suelta estas creencias, la relación con sus hijos, la relación con su madre, la relación conmigo, todo como que ha cambiado. Y, y bueno, pues muy, muy agradecida por lo que pasó con él. Yo porque estaba muy preocupada por su salud y su salud ha mejorado increíblemente. Qué bien, Luisa, me Este, alegra. Impresionante, ¿no? Y fue en un rango de tiempo muy corto.
Sí, 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 yo no entiendo. Es cierto que todo tiene como el proceso de metabolizarse, pero Ujú. es que todo fue como si fuera un cambio en su forma de ver las cosas y luego ya se notara en el cuerpo y fue muy, muy rápido. La verdad estoy muy impresionada, mi mamá también. Qué bien, excelente. Y sobre mi tía, Interesante. eh, bueno, lo que pasaba con mi tía es que ella siempre es como si sintiera mucho cansancio, como mucha tristeza. Ella se iba de su casa a trabajar, regresaba y a veces regresaba y yo no sabemos por qué ella empezaba a llorar o decía que se sentía muy mal o ella de repente veía cosas en su casa. Había una situación con la casa cuando nosotros íbamos de visita, me pasaba mucho a mi esposo y a mí que íbamos y, y era como al salir de ahí y llegar a la casa traías un dolor de cabeza, como una pesadez en el cuerpo y un montón de cosas que tienes que hacer tú, ¿verdad? Pero ya le decía yo a Daniel, ya me quiero dormir. Es como si después de ver a mi tía es como si salieras muy cansado. Y le pasaba a mi mamá, a mi esposo, a mí, era muy común. La última vez que yo, y luego esta cosa que le pasaba a mi tía se extendía a mis primos, a su esposo, se iba como extendiendo. Y la última vez que vi a mi tía fue en la casa, no fue en su casa, fue en la casa de mi hermano, y ahí fue cuando yo dije, ay, esto no está bien, porque mi tía se veía como chupada de su cara, de sus ojos, su esposo también, como cuando te desvelas mucho. Sí, claro, no has dormido. Tú contabas que la casa de ella, ¿recuerdas? Tú no te sentías bien allí, ¿no? Las personas cuando la visitaban eh, salían muy Era débiles. una sensación de malestar grande, no. Al principio yo decía, a lo mejor solo es algo mío, pero no, le pasaba también a mi esposo, le Sí, pasaba a sí. mi mamá. Entonces, y con el tiempo dejamos de ir y uno se siente mal porque yo quiero estar al pendiente de mi tía, pero siempre que voy me pasa algo, siento como si me enfermara. Yo sentía esto como si Sí. me enfermara. Y bueno, pues era una situación muy extraña, tampoco, también lo que le pasaba a ella, ella como quiera siempre hace las cosas, sintiéndose bien o sintiéndose mal, ella siempre hacía las cosas, pero ahora, en cuanto se acabó la sesión y pasó, o sea, fue muy interesante, fue muy impactante porque a veces uno mismo es el portal y uno mismo hace las cosas. Ujú. Ah, a nosotros nos decían, una amiga nos decía, es que ahí donde está tu tía hay un portal y hay muchos seres. Alguien le hizo eso. Y yo, ah, sí, ¿y cómo? O sea, uno investigando y buscando hasta que no fue en la sesión de hipnosis que no descubriste, que uno no descubre lo que realmente estaba pasando. Y es que es como si ella en esa sensación o en esos sentimientos que ella tenía en ese estado emocional, ella es como si hubiera abierto un portal y entonces tenía esta entidad y muchas otras que pasaban por Sí, ahí sí. y se quedaban en la casa y eso era lo que a final de cuentas te quitaba toda esa energía. Y pues bueno, tenía que ver con los sentimientos de tristeza que uno tiene, que es como Ujú. de lo que ellos finalmente se estaban alimentando, no solo de Exacto. los de mi tía, sino de nosotros los que estamos ahí como familia. Y, y pues bueno, cuando ella hace este cambio, en automático, ir a la casa es como estar en cualquier otro lado. Fuimos, tuvimos una comida, mi tía estaba bien arreglada, bien feliz, se veía como si en verdad hubiera dormido mucho. Ujú. Su esposo me dio mucho gusto que llegamos y él estaba pero con una sonrisota en la mecedora disfrutando de sus plantas, de su jardincito y yo, ah, qué bonito. El, no, no tengo palabras. Mi prima feliz, los niños corre, corre, brinque, brinque. Mi tía había hecho mole y arroz, una comida muy rica. Y ella me dice, hija, quiero decirte que cuando estaba en el trabajo yo me sentía muy cansada antes. Después del viernes fue increíble cómo llegué a la casa y yo no me sentía cansada, hija. A mí me decía en palabras de mi tía, ella decía, hija, agarrar el trapeador para mí era como muy pesado. Yo agarraba el trapeador y a mí me dolía la espalda, yo no podía con él. Hija, ahorita le di como, no sé, ya trapeé a mi a 40 gusto. 40 patadas. Dices, se me hace todo tan fácil, se me hace todo tan ligero. Dice, me siento muy bien. Y,
y no sé, hija, antes llegaba a la casa y esto es lo que ella me platicaba. Yo llegaba a la casa y se me torcía la boca y empezaba yo solita como a llorar y yo no sabía por qué, empezaba a Wow. sentirme muy triste. Dice, y ahora no, hija. Y luego me empezó a enseñar cómo sus plantas, esto es curioso porque tiene plantas, cómo sus plantas empezaban a florecer, Ah, cómo les sí. empezó, sí, empezaron a florecer y hay un manzano que está empezando a sacar manzanas chiquitas. Me dijo una manzanita. En Dice, serio, qué mira, bonito. hija, dice, mira, hija, mira cómo están mis plantas, mira yo cómo me siento. Y ella no dejaba de enseñarme cómo, sí, Maravillada, ¿no? sí, sí, maravillada. Ella me platicó tantísimas cosas que está haciendo en su casa se ve como, pues, se ve bonita. Mis palabras son wow, o sea, que tan rápido y sí, o sea, ir a su casa. Llegamos mi esposo y yo a la de nosotros y nos pusimos a hacer más cosas y a platicar y la verdad es que lo pasamos muy bonito. No hubo un cambio de energía, ya no estaba ese cansancio ni ese dolor de cabeza. Esa pesadez, sí. Sí, es como si cuando empiezas con el cuerpo cortado y te empezabas a enfermar, así te sentías y Uy, ya no. Y es fantástico y entonces siento mucha tranquilidad y sobre todo mucho agradecimiento porque mi tía va al trabajo y rinde lo que no rendía hace mucho, va a su casa y rinde lo que no rendía, ella siente que se le alargaron las horas del día, ella se siente como completa, con mucha energía y eso me da mucho gusto. Y quería decirlo porque a pesar de que es importante, como no estar expectante de un resultado, estoy ujú. muy agradecida y maravillada porque hubo un cambio en verdad, hubo un cambio y se nota acá. Entonces, muchas gracias. Me alegra muchísimo, Luisa, porque digamos que los momentos en los cuales, como siempre se menciona, que los clientes comparten lo que ocurre con ellos luego de las sesiones y sobre todo porque hay sesiones tan interesantes sin demeritar lo que son las otras. Las personas siempre se preguntan qué habrá ocurrido con esta persona, ¿no? Luego de semejante trabajo energético, todo lo demás. Y este es un espacio dentro del cual tienen la oportunidad de tener acceso a ese capítulo 2, al episodio 2. Y para mí es motivo de mucha felicidad porque esa forma en que la gente puede cambiar su condición, así como en algún punto uno también lo hizo, esa felicidad que uno experimenta, que como que se había olvidado, como que se había nublado, y luego la condición interferente se convierte en lo cotidiano, y llega ese punto en el cual como que uno lo asume, como que esa es la vida, estar así, débil, Sí, tal vez uno de ánimo no muy, sí, no muy excelso, sino siempre está uno como ahí, como grisáceo, y sales y todo es tan mecánico, como tan sin sentido, como tan sintético. Entonces cuando las personas tienen la oportunidad de nuevamente cambiar todo su estado energético y transformarlo en lo que realmente son, quitar los velos, quitar los filtros, entonces esa felicidad pues es única y es como un autorreconocimiento, es donde se disfruta la vida y se disfruta la vida con las simplezas, con lo más simple, con lo más básico, no tiene uno que estar en un estado ostentoso o excéntrico para poder, sino que simplemente es como si lo más básico tuviera todo el sentido, ¿no? Entonces, me alegra muchísimo por tu tía, me alegra muchísimo por Raimundo también, me alegra un montón. Y a ti por estar aquí y compartirnos esta experiencia. Ese es el mejor cumplido que puede haber, que las personas se sientan muy bien y sobre todo porque ellas lo hicieron posible. Se dieron la oportunidad de realizarse una sesión. No porque la sesión de hipnosis sea el único recurso o el infalible recurso, no, sino una posibilidad. Y cuando tienen esa determinación que hace que finalmente todo se consolide y cambie y se tenga esa segunda experiencia de estar aquí ya sin velos o sin filtros, entonces maravilloso, me parece espectacular cuando los clientes sí. están así. Gracias, Luisa, por compartir esto. No, al contrario, gracias por este espacio. La verdad es que uno uno busca siempre respuestas, Ujú. pero hasta que no llega un punto en el que uno se le muestra el porqué de las cosas, es como si uno entendiera su propia historia y uno dijera, es por esto pasaba y empiezas a hacer cambios y se van notando y es genial. Entonces, muy agradecida. A nombre de mi tía, en nombre de Mundo, muchas gracias. No, con todo afecto, me alegra que te haya gustado la sesión, que te haya, que las hayan disfrutado, ¿no? Tanto él como ella y tú y tu familia, también los que tuvieron acceso como a la Sí, información, a los cambios y poder experimentar esto. Y
es muy cierto lo que tú mencionas, cuando uno está aquí, es como si tú tuvieras las páginas centrales de un libro, un argumento que Ujú. no se sabe dónde comienza y tampoco no se sabe dónde finaliza, ¿no? Entonces, como que tener ese acceso a la información es como si tú pudieras ver el título del libro y ver el prólogo y todo lo que allí está. Entonces es como si la historia toma sentido, o sea, tiene razón de ser. Sí, Y eso es, entonces, gracias Luisa de corazón. Muchas gracias por estar no, aquí, al por tomarte contrario. el tiempo, gracias. No, y Compartir la encantada. experiencia. Encantada, Freddy. Muchas, muchas gracias. No, con Ah, todo ah, gusto. Dime. y déjame decirte, mi mamá que estaba como renuente, mi papá que Ah, estaba sí, tu como papá que se va a renuente. hacerlo. Sí. Sí, no, mi papá después de que vio también el cambio de mundo y lo que pasa con mi tía, mi hermana ya tuvo su sesión también, Sí, sí, sí. ya me dijo, voy a hacer una sesión yo también. Y yo, qué bueno, papá. Entonces, Sí, a claro, ver, la tenemos mañana. después. Creo mañana o el viernes. El viernes creo que la tenemos. Sí, El viernes ya la tenemos, sí. entonces, eso también me hace sentirme muy emocionada porque es como, es como si tener acceso a la información de uno mismo es como tu propia llave para ahora sí tener el control. Tal cual. Es, y estoy muy emocionada porque ahora mi papá también va a tener su sesión, entonces espero después él ahora sí, porque él la va a tener por su cuenta, él Sí. por su cuenta está haciendo esto, entonces espero que después él también esté aquí dando algún testimonio. No sé, sería muy Claro, bonito. sí, sería excelente, sí, porque esto, las personas cuando comparten su testimonio, esto es como si permitiera que otros resuenen y sientan que es tangible el cambio, Sí, que, o sea, que en realidad yo puedo modificarlo. A veces la mente nos hace como pensar que tenemos que atravesar trayectos extensos de sufrimiento, donde todo es complejo, ¿no? Y en realidad es tan simple, ¿sí? Entonces, cuando los cambios son tan rápidos y el cliente tiene la oportunidad de comprender la información que transmite su parte energética y cuando lleva a cabo esta modificación a nivel físico, ¿sí? Entonces, esto cuando las personas lo escuchan, lo hace uno feliz. ¿Por qué? Porque uno cuando escucha esos testimonios a uno sí o sí le saca una sonrisa. ¿Sí? De ver sí, que alguien está mejor y que todo sí, cambia y que todo es posible, ¿sí? Entonces, es clave, es inspirador. Entonces, sí. enormes agradecimientos a ti, Luisa, gracias por estar, gracias por compartir los testimonios de cada uno de ellos. Gracias por, Gracias. sobre todo por poder transmitir esta información a los demás, ¿no? A las personas que nos ven, que nos escuchan, que se han hecho sesiones, los que están en intención y los que apenas llegan, que tienen la oportunidad de tener acceso a este recurso de la hipnosis regresiva, donde pues se pueden hacer modificaciones y al 100% la realiza uno mismo. Entonces, gracias Luisa, un abracito No, gigante y gracias al por estar aquí. contrario. Abrazo grande, muchas gracias. Gracias Luisa, un abrazo, que estén bien.